Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son. A lo largo de gran parte de la historia, la Biblia ha influenciado sobre notables políticos, historiadores, arqueólogos, psicólogos, escritores e incluso hasta cineastas, los cuales han encontrado a través de las grandes verdades que nos presenta la Biblia su fuente de inspiración para postular sus grandes teorías. Pero la Biblia no solamente ha influenciado sobre este tipo de personajes, sino que principalmente lo ha hecho en aquellas personas que se encontraban sometidas a algún vicio o alguna adicción. Este tipo de personas han encontrado en la Biblia una manera de poder salir de esa esclavitud en la que se encontraban. Y es que nosotros debemos considerar que la Biblia no solamente es un libro escrito por algún ser humano, sino que en realidad se trata de la palabra de Dios. De ahí viene justamente el poder que tiene para ejercer influencia en millones de personas. De ahí que es importante que nosotros podamos estudiar de una buena manera el contenido de la Biblia. Y nosotros lo que estamos proponiendo es un estudio más organizado o sistemático de las Escrituras. Y para esto nosotros necesitamos identificar las partes en las cuales se puede dividir. Básicamente, la Biblia se divide en dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hablando del Antiguo Testamento, también nosotros encontramos algunas divisiones importantes. La primera de ellas es el Pentateuco, pero cuando estamos hablando del Pentateuco, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. En estos 5 primeros libros nosotros encontramos diferentes etapas o diferentes periodos. Hemos hecho estudios en esta serie de lecciones precisamente acerca de las etapas que nosotros encontramos en el Pentateuco, comenzando con la etapa de los orígenes, luego la etapa del diluvio universal, luego viene la etapa después del diluvio universal, que vendría a ser la historia de la Torre de Babel, y luego viene la etapa de los patriarcas, la edad patriarcal. Bueno, todo esto se encuentra descrito en el libro de Génesis, estas 4 etapas o periodos. Luego, en el libro de Éxodo comienza la narrativa diciéndonos que los israelitas que habían entrado en Egipto, el faraón decidió someterlos a dura servidumbre. Entonces Dios decidió sacarlos de esa dura servidumbre que se encontraban y llevarlos hacia la tierra prometida. Pero el Señor los sacó por mano de Moisés y los llevó por el desierto. Y por el desierto estuvieron andando durante 40 años. De todo ese periodo de 40 años, de eso nos hablan los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, pero cuando Dios le dio esta ley, en realidad se trataba de 613 mandamientos, entre los cuales estaban diferentes indicaciones. Una de esas indicaciones que Dios le dio a Moisés fue la construcción del tabernáculo de reunión. Y de eso precisamente vamos a hablar en esta lección. Y es que cuando estamos hablando del tabernáculo de reunión, estamos hablando del objeto sagrado para los israelitas, porque en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios. Dice que de día Dios se manifestaba por medio de una columna de nube, y por la noche esa columna de nube se transformaba en una columna de fuego. Lo interesante de esto
es que dice que cuando la nube se levantaba y comenzaba a moverse, eso era una indicación para que todo el pueblo de Israel comenzara su viaje por el desierto. Y donde la nube se paraba, es ahí donde tenían que acampar. Esto lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 9, versículos 17 y 18. Dice así: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Bueno, antes de entrar a hablar en detalle acerca de cómo era el tabernáculo de reunión y cuáles eran los objetos que se encontraban en su interior, vamos a hablar un poquito acerca de cómo fue la construcción. Bueno, en principio dice que Dios le dio la indicación a Moisés. Le dijo que él tenía que recoger ofrendas de los israelitas, pero tenían que entregar esas ofrendas de todo corazón. Es así que Moisés mandó a pregonar por todo el campamento de Israel para que entregaran ofrendas, como por ejemplo oro, plata, bronce y un montón de objetos más, pero no solamente eran objetos, sino que también eran mano de obra, es decir, el servicio que podían dar algunas personas. Entonces, según nos describe Éxodo capítulo 35 y 36, el pueblo comenzó a llevar sus ofrendas. Y hay un dato que es bastante interesante. Nos dice que el pueblo llevaba sus ofrendas de todo corazón. Pero el detalle es que estas personas, los israelitas, comenzaron a llevar sus ofrendas, pero lo hicieron en una cantidad tan grande que Moisés tuvo que prohibirles llevar más ofrendas. Y esto nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 36, versículos 6 y 7. Dice: entonces Moisés mandó pregonar por el campamento: ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. Entonces, como nosotros podemos notar, a pesar que los israelitas estaban en su peregrinaje por el desierto, debemos considerar que ellos no tenían, que digamos, una abundancia de bienes materiales o cosas por el estilo. Pero lo que nos llama la atención es que aún en medio de su escasez, ellos decidieron ofrendar. Y es que cuando nosotros tenemos un corazón generoso, no hay límites para que nosotros podamos darle al Señor. En el Nuevo Testamento también encontramos una historia muy bonita acerca de una provincia llamada Macedonia, los cuales se encontraban en pobreza, pero eso no impidió que ellos dieran de sus ofrendas para las personas que se encontraban en Jerusalén atravesando por una crisis. En 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4, la palabra del Señor nos dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, como podemos ver, al igual que los israelitas que se encontraban en el desierto, en medio de su escasez, en medio de su pobreza,
ellos ofrendaron de una manera generosa. También estos hermanos de Macedonia, en medio de su pobreza, hicieron grandes ofrendas para los hermanos en Jerusalén. Y es que debemos indicar nuevamente que cuando hay un corazón dispuesto, un corazón generoso, realmente siempre habrá algo que le podamos dar a nuestro Señor. Ahora que ya hemos hablado acerca de esta primera parte, vamos a entrar a detallar lo que era el tabernáculo de reunión. Y es que cuando nos estamos refiriendo a este objeto, a lo que nos estamos refiriendo es en realidad a una tienda de campaña que tenía que ser armado y desarmado. Tenían que, por supuesto, armar en el lugar donde tenían que acampar, pero luego tenían que desarmar para continuar su travesía. Es ahí que este tabernáculo en realidad no era muy grande. Medía 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho. Tenía que estar bordeado por unas cortinas sujetadas a unas tablas. Estas tablas tenían que estar bañadas en bronce. La altura del tabernáculo, la altura de las cortinas, medía 2 metros y medio. Y en esta parte del tabernáculo nosotros podemos encontrar dos partes que están claramente identificables. Por un lado tenemos el atrio, o llamado también el patio. Y por otro lado tenemos propiamente el santuario. Hablando acerca del atrio, en el atrio estaban ubicados dos muebles. Uno era el altar de los holocaustos y el otro era la fuente de bronce. Hablando acerca del altar de bronce o altar de los holocaustos, en este lugar, que era un mueble que medía 2 metros 30, tanto de ancho como de largo, y de alto medía 1 metro 30. En este altar de los holocaustos, los sacerdotes quemaban la ofrenda que se presentaba para Jehová. Generalmente el animalito se quemaba algunas partes específicas, pero la carne era consumida tanto por los sacerdotes como por aquellos que ofrecían el sacrificio. Es más, cuando una persona, por ejemplo, llevaba un cordero para ser sacrificado, lo que la persona hacía era poner sus manos encima del cordero, y con esto lo que estaba haciendo era transferir la culpa que había cometido, los pecados que había cometido esta persona, lo transfería al cordero. Entonces, cuando el cordero moría, en realidad el cordero era el que se estaba llevando el pecado de esa persona. En nuestro caso, nosotros ya no necesitamos estar ofreciendo algún animalito en sacrificio ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque el cordero por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, ha sido sacrificado, pero ya no por una persona ni por un solo pueblo, sino por toda la humanidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, nos dice lo siguiente: al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como podemos notar, ese cordero que se tenía que sacrificar de manera constante en el antiguo pacto, hoy en día viene a ser nuestro Señor Jesucristo, el cordero que murió en favor de toda la humanidad. Hablando ahora acerca del otro artefacto que nosotros encontramos en el atrio, estamos hablando de la fuente de bronce o el lavacro. En esta fuente de bronce tenían que colocar agua, y dice que los sacerdotes, todas las veces que tenían que entrar al santuario, debían lavarse las manos y también debían lavarse los pies. Pero esto, más que una limpieza exterior,
era una manera de purificarse. De esa manera los sacerdotes quedaban puros y podían entrar al santuario para ofrecer las ofrendas que el Señor les estaba pidiendo. Bueno, en nuestro caso, en el caso del Nuevo Testamento, en el caso de esta era cristiana, nosotros no necesitamos hacer una limpieza exterior, sino una limpieza interior. Y Dios también utiliza el agua para una purificación de las personas. Esto lo podemos ver con claridad leyendo el texto bíblico que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. En la traducción del lenguaje actual dice: el bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Entonces, miren, también, así como en el Antiguo Testamento se utilizaba el agua para purificar a los sacerdotes, hoy en día también nuestro Señor utiliza el agua para purificarnos de nuestros pecados. Es decir, toda persona está llamada a ser bautizada, pero tiene que ser bautizada para el perdón de sus pecados. En ese sentido, los niños no necesitan ser bautizados, porque los niños les pertenece el reino de Dios. Son criaturas inocentes, pero aquellas personas que ya tienen discernimiento del bien y del mal, que saben que han cometido pecado, esas personas necesitan proceder al bautismo. Y como está diciendo este texto bíblico, el bautismo no es para una limpieza corporal, sino para una limpieza interior, para el perdón de pecados. Bueno, ahora que ya hemos hablado acerca de los dos muebles o artefactos que encontramos en el atrio, ahora vamos a hablar acerca del santuario. Este santuario tenía que estar cubierto por varias capas de cortinas, es decir, por la parte de encima. Y también hacia la entrada tenía que tener cortinas. Este santuario estaba dividido también en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Hablando sobre el lugar santo, en el lugar santo nosotros encontramos tres muebles. El primero de ellos es la mesa de los panes de la proposición. En realidad era una mesa que medía 70 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho. Y tenía que ser de una altura de 1,10 m. Bueno, sobre esta mesa, los sacerdotes cada sábado, cada día de reposo, debían colocar 12 panes en 2 hileras, 6 hileras a cada lado. Estos 12 panes representaban o les recordaban justamente que se trataba de las 12 tribus del pueblo de Israel. Este era un pan que se le ofrecía a Dios de manera constante. Hablando acerca del pan, también en el Nuevo Testamento nosotros encontramos una simbología, una similitud del pan, pero en este caso ya no se trata de un pan físico, sino que se trata del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 51, nuestro Señor nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, según este texto bíblico, nos está diciendo que nosotros los cristianos podemos comer la carne de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo es que nosotros comemos la carne de nuestro Señor Jesucristo? Cuando participamos de la cena del Señor. Es decir, cuando nosotros comemos ese pan sin levadura, lo que estamos nosotros recordando o lo que nosotros estamos haciendo referencia
es al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como estamos viendo, también esta parte de la mesa de los panes de la proposición tiene su similitud en el Nuevo Testamento. El otro artefacto o el otro mueble que se encontraba en el lugar santo era el candelabro o el candelero. Este candelabro tenía, dice, 7 puntas o 7 brazos, 3 hacia la derecha, 3 hacia la izquierda, 1 hacia el medio. Y por supuesto, ahí habían, encima de ellas habían unas copas en las cuales los sacerdotes tenían que echar agua, aceite de oliva puro. Y tenían que encender estas lámparas tanto en la mañana como en la noche. Y esto, por supuesto, les recordaba la presencia del Señor, y eso hacía que el pueblo de Dios se sintiera identificado. En el Nuevo Testamento también encontramos una simbología respecto al candelabro y a las 7 puntas. Nada más que en este caso se describe de una manera un poco diferente. Para esto vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y es que nosotros debemos precisar que aquí se está utilizando repetidamente el número 7. Y es que cuando nosotros nos referimos al número 7, nos estamos refiriendo a la plenitud, a la totalidad. Eso representa el número 7. Entonces, cuando Apocalipsis está diciendo de que el mensaje que Dios les envió fue para las 7 iglesias, en realidad se está refiriendo que el mensaje era para todas las iglesias, porque el número 7 representa la plenitud, la totalidad. Entonces, si está diciendo 7 iglesias, se está refiriendo a todas las iglesias en su generalidad. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca del altar del incienso. Este altar del incienso tenía que medir 45 centímetros, tanto de ancho como de largo, y una altura de 1,10 metros. Esto tenía que ser fabricado de madera de acacia, pero revestido de oro. Todas las mañanas y todas las tardes, junto con las lámparas que se prendían, los sacerdotes debían ofrecer un incienso puro. Un incienso que tenía que ser elevado ante la presencia del Señor, como un olor grato, como un olor fragante. En nuestro caso del Nuevo Testamento, de esta era cristiana, el incienso representa nuestras oraciones. Y esto está descrito en Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, como podemos ver, las oraciones de los santos, las oraciones de los cristianos, sube, dice, como si fuera un incienso ante la presencia de Dios. De ahí que nosotros debemos elevar a nuestro Señor oraciones que salgan de nuestro corazón. Nosotros no debemos estar ofreciendo a Dios oraciones o rezos que sean repetitivos. Eso no es algo que le agrada al Señor. Lo que al Señor le agrada y lo que está esperando es que usted pueda elevar una oración, pero que salga de su corazón, en base a sus necesidades, en base a sus inquietudes, a sus anhelos,
a sus buenos deseos. Ese tipo de oraciones es lo que espera Dios de nosotros, y cuando nosotros elevamos este tipo de oraciones, es como si estuviéramos ofreciendo a Dios un incienso agradable. Bueno, ahora que ya hemos hablado acerca del lugar santo, pasaremos a describir el lugar santísimo. Este era el lugar más sagrado de todo el tabernáculo de reunión. Y es que ahí se encontraba el arca del pacto y también se encontraba el propiciatorio. Y es que en el arca del pacto es ahí cuando Dios, es el lugar en el cual Dios se daba a conocer, se revelaba a Moisés. Muchas de las leyes que nosotros encontramos, justamente Dios le dio a conocer a Moisés desde este lugar, desde el arca del pacto. De ahí que tenía que ser un objeto bastante sagrado. Inclusive nadie podía tocar el arca del pacto, sino solamente los levitas que estaban encargados de transportarla. Esto, por supuesto, este objeto tenía que ser fabricado en madera de acacia y revestido completamente de oro. Encima de esta caja, que era el arca del pacto, tenía que ir el propiciatorio. Y el propiciatorio tenía en la parte de encima dos querubines que estaban extendiendo sus alas y con la mirada hacia el propiciatorio. Dentro del arca, según nos narra la Biblia, dice que estaban tres objetos que eran importantísimos. Estaban las tablas de piedra que Dios le había entregado a Moisés. Estaba el maná que habían consumido los israelitas durante su peregrinaje por los 40 años. Y también estaba la vara de Aarón, que había reverdecido, es decir, había vuelto a crecerle las ramas. Bueno, este era un objeto, como les menciono, era el lugar en el que Dios se daba a conocer. Era el objeto más sagrado. Entonces, para los israelitas significaba que ahí estaba la presencia de Dios. En nuestros tiempos, en la actualidad, Dios no se da a conocer, Dios no se revela en ningún mueble. Dios no se da a conocer en ningún lugar geográfico en específico. ¿Sabe dónde es que Dios se da a conocer? ¿Y dónde es el templo o el santuario? Es en nuestros propios cuerpos. Y así lo dice 2 de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, miren, mis queridos hermanos y amigos, como estamos notando en este texto bíblico, nuestros cuerpos son la morada del Espíritu Santo, son el templo del Espíritu Santo. Es por esto que nosotros no podemos hacer con nuestros cuerpos o con nuestras vidas las cosas simplemente que nos apetezcan, sino que nosotros debemos hacer las cosas para dar la gloria, honra y honor que solamente Dios se lo merece. Recordemos nuevamente que nosotros, nuestros cuerpos, no son cualquier tipo de cuerpos, sino que es el templo del Espíritu Santo. Solamente como una conclusión de lo que hemos estudiado en esta oportunidad, hemos hablado acerca del tabernáculo de reunión y hemos hablado también acerca de 7 muebles que se encontraban en su interior. En primer lugar, hemos hablado del altar de los holocaustos, hemos hablado de la fuente de bronce,
Hemos hablado de la mesa de los panes de la proposición, del candelabro de oro, del altar del incienso, del arca del pacto y del propiciatorio. Estos 7 muebles se encontraban al interior de este tabernáculo de reunión. Mi deseo es que su conocimiento en cuanto a la palabra del Señor pueda ir aumentando cada vez más y más, y también, por supuesto, pedirle que usted comparta estos estudios con otros hermanos o con otros amigos. Que el Señor le bendiga grandemente. Te alabaré, oh Señor, e invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en todos los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, e invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas.